Buenas tardes, soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Empezamos hoy el tercer programa de las conversaciones que tenemos en torno a las empresas y los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos adoptados por Carta Especial de Naciones Unidas tienen un mandato para todas las individuos y para todas las entidades e instituciones públicas y privadas. Debemos proteger y respetar los derechos humanos como un eje fundamental en la relación entre todos los individuos y todas las personas a nivel mundial, es decir, globalmente. En estos tiempos de pandemia y de excepcionalidad por la que pasa el mundo en general, pues hemos generado este espacio de reflexión con el ánimo de pensar cómo estamos trabajando para sacar adelante nuestra nación. Este es un programa que hemos denominado Juntos lo hacemos posible, Empresas y Derechos Humanos, Resiliencia y Solidaridad. Hoy nos acompaña el sector de la construcción, voceros importantes de los gremios del sector, que entre otras ha sido el segundo sector que ha iniciado actividades en medio de estrictas normas de bioseguridad y en consideración a los derechos de sus empleados y de toda la sociedad en general. De igual manera, nos acompaña la doctora Carolina Olarte, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, quien hace parte de la mesa técnica del Programa de Empresas y Derechos Humanos. También nos acompaña la doctora Sandra Forero, presidenta de Camacol, el doctor Alejandro Ramírez, presidente de la empresa Cemex, y el doctor Andrés Pacheco, gerente general de la empresa Amarillo. Vamos, al igual que los días anteriores, a hacer un conversatorio revisando estas circunstancias especiales y además generando una reflexión para otros sectores económicos y sociales del país. Ya muchos expertos han dicho, las relaciones humanas no van a ser las mismas después de esta pandemia. Por eso el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Iván Duque, ha tomado una serie de acciones encaminadas a garantizar, primero que todo, el derecho a la vida y obviamente a través del derecho a la salud, y de igual manera a tomar medidas y acciones de carácter estatal para garantizar los demás derechos humanos, sobre todo de la población vulnerable. Hemos estado bajo dos estados de excepción. En primer lugar, en el mes de marzo, el presidente dictó el primer estado de emergencia económico, social y ecológico, del cual se dictaron 73 decretos legislativos, y actualmente, en el mes de mayo, también estamos en el segundo estado de emergencia económica, social y ecológica, en la cual ya van 14 decisiones de carácter constitucional, pero dentro de esta medida excepcional. Por eso es muy importante que podamos compartir hoy con nuestros invitados especiales las experiencias vividas en torno a un sector que le genera al país grandes e importantes oportunidades, sobre todo en generación de empleo. Dijo Camacol el año pasado que más de 1.400.000 empleos se generan desde el sector de la construcción. Y si bien es cierto, tantas familias dependen del sector económico de construcción en general, también pues obviamente se han visto restringidas en razón a las medidas que se han tenido que tomar para garantizar la salud y la vida. Vamos a hacer adelante una presentación de nuestros invitados y empezamos por la doctora Sandra Forero, presidenta de Camacol. Bueno, muy buenas tardes, consejera. Muchas gracias por esta maravillosa invitación.
Un saludo para usted, las personas del equipo de gobierno que la acompañan. Un saludo para mis compañeros de panel. Ya lo dijo usted, efectivamente somos un sector que tiene una responsabilidad enorme con el país. Creo que hemos honrado esa responsabilidad al cabo de los años. Somos un sector generador de empleo, un sector que tiene además réditos importantes desde el punto de vista del desarrollo social y desde el desarrollo económico del país. Desde Camacol nosotros representamos 1.700 compañías, un tejido empresarial infinitamente variado, que es otra de las virtudes que tiene este sector de construcción de edificaciones. Y además tenemos como gremio la posibilidad o el honor de representar la cadena completa del sector de la construcción, es decir, representamos a los constructores, pero también a los industriales, también a los comerciantes de insumos, hacen parte de nosotros el sector financiero y otros afiliados como las cajas de compensación familiar, por ejemplo. Entonces, me imagino que no me voy a extender mucho en esta presentación, pero ha sido para nosotros todo un reto, consejera, abordar esta nueva coyuntura que nos impuso el COVID-19 y vamos a estar al cabo de este foro contándoles cómo ha sido esta experiencia, una experiencia que con la que hemos tenido una gran responsabilidad y un enorme compromiso por parte de nuestros empresarios, siempre trabajando en un marco muy amplio de proteger la salud de los trabajadores, pero también, y hemos corrido pues con la suerte de tener una interlocución muy fluida con el gobierno, no solo ser uno de los primeros sectores en retomar actividades, sino también uno de los primeros sectores en el que se empiezan a tomar algunas medidas para la reactivación, como lo anunció el señor presidente en días pasados. Entonces, le agradezco enormemente esta invitación, estoy atenta a contar esta maravillosa experiencia de lo que ha sido en estas dificultades, cada vez reivindicar más este empresariado, la solidaridad de nuestro empresariado, la responsabilidad y algo muy importante también, esa capacidad de resiliencia que han tenido nuestros trabajadores para enfrentarse a esta situación y cómo lo han asumido el reinicio de actividades, que como lo hemos dicho, no es una nueva regulación, sencilla, es más bien una nueva manera de acercarse a los entornos laborales y a una vida cotidiana distinta. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora Sandra. Vamos a oír la presentación del doctor Alejandro Ramírez, presidente de la empresa Cemex. Hola, buenas. Gracias por la invitación. Saludo a los panelistas. Siempre es un reto hablar después de Sandra, porque Sandra es muy elocuente. Pero bueno, saludándolos a todos los que están conectados. Yo creo que esta pandemia y esta emergencia ha tenido unas características muy peculiares y alrededor de estas características es que las empresas nos organizamos, ¿no? Una es que, pues obviamente es un riesgo de salud y luego se convierte en un riesgo económico. Eso también genera una incertidumbre enorme. Cada semana los escenarios de los próximos 3 meses del año que viene cambian y ante esa incertidumbre hay que adecuarse y gestionarse. Y la otra es el estrés que genera, ¿no? Y genera un estrés en las compañías, genera un estrés en las personas, inclusive nuestros trabajadores, pues el hecho de estar todo el día en la casa, de estar con los que tienen niños chiquitos con los niños chiquitos, los que tienen niños grandes con los grandes. Todo esto pues hace una combinación que pues no habíamos enfrentado y que yo creo que hace que la colaboración entre los que estamos involucrados, pues toda la sociedad y las empresas, y creo que esta iniciativa que están organizando se me hace buenísima, porque es una manera de poder compartir pues, lo que estamos viviendo y cómo le estamos haciendo para enfrentar una situación que ninguno había vivido, ¿no? Y en eso pues, se agradece y bueno, con un gusto de estar aquí con todos ustedes. Mil gracias. Vamos a escuchar al doctor Andrés Pacheco, gerente general de Amarillo, una constructora también. Doctor Andrés. Muchas gracias, doctora Nancy Patricia. Un saludo a mis compañeros de panel. Muchas gracias, empezando por decirle que muchas gracias a nuestras autoridades nacionales y locales por todos los esfuerzos que han hecho
como decía Alejandro, nadie sabía cómo manejar esta pandemia y realmente hacer cosas es muy difícil. Y entonces, primero agradecerles todos los esfuerzos que han hecho, todo el trabajo que han hecho y creo que vamos a salir adelante todos juntos. La verdad es que hemos sentido una muy buena recepción en casi todas las autoridades municipales, en las autoridades nacionales y estamos muy agradecidos. Hoy más optimistas y viendo un panorama diferente. Al principio de la pandemia, pues tuvimos que parar nuestras obras, muy angustiados. Nosotros el 19 de marzo tuvimos 5.300 operarios entrando a nuestras instalaciones y esas 5.300 personas durante 2 meses casi no tuvieron un sustento. Nosotros hicimos programas sociales para ayudar, entregamos más de 20.000 mercados en las zonas en donde trabajamos, pero realmente es una situación muy dura porque es la población más vulnerable y por eso estamos muy contentos de que hayamos podido reactivar nuestras obras. Hoy tenemos el 95% de las obras reactivadas con todos los protocolos de seguridad. Justo tuve la oportunidad el viernes pasado de invitar al ministro de Vivienda a que conociera una de nuestras obras en donde le mostramos todos los protocolos que estamos cumpliendo para asegurar para asegurarnos que nuestros operarios tengan las mejores condiciones para trabajar. Y hoy, como le digo, ya tenemos el 90% de las obras reactivadas y tenemos más de 5.000 operarios otra vez entrando y trabajando, lo cual nos tiene bastante satisfechos. Muy expectantes de lo que va a pasar de aquí en adelante a partir del 1 de junio, pero también con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, adoptando protocolos muy estrictos para que garanticemos la seguridad de los operarios. Nuevamente, muchas gracias y comentaremos más detalles durante el transcurso del panel. Bueno, ahora le corresponde el turno a la doctora Carolina Olarte de la Universidad Javeriana. Bienvenida, doctora Carolina. Señora consejera, muchas gracias por esta invitación tan importante y sobre todo tan oportuna. Este es un espacio de promoción de intercambio de opiniones y de análisis que se hacen tan necesarios en este momento tan particular y por supuesto los actores que estamos aquí convocados pues son fundamentales. Está el gobierno, están las empresas, está la academia, en mi caso representando a la Pontificia Universidad Javeriana y en los demás espacios que usted está promoviendo también en este escenario pues incluirán otros actores decisivos y unas partes interesadas de todo este diálogo de empresas y derechos humanos como actores sociales, comunidad internacional y demás. Como universidad y como Universidad Javeriana, pues por supuesto este es un momento de grandes retos. Hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos para proveer el servicio de educación de una manera que tenga siempre como norte fundamental el cuidado de la persona, el cuidado de nuestro contexto y el cuidado pues de nuestro escenario. Y en particular el tema que nos invita hoy en día para analizar y sobre el cual vamos a discutir, pues es fundamental porque está involucrado en todas las actividades de toda la academia, en docencia, en investigación y en servicio, y en particular para nosotros como Universidad Javeriana, pues nos hace eco a dos de nuestras hojas de rutas principales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el concepto de ecología integral de la encíclica Laudato Si'. Yo concluiría esta breve presentación simplemente diciendo que como academia es importante estar presente en estos debates porque en este contexto tan particular una de nuestras misiones principales es la de identificar, estudiar y acompañar todo ese proceso de transición, un proceso de transición que no viene exclusivamente con este contexto de COVID-19, pero que seguramente se ve propulsado por esta crisis sanitaria y por el post-COVID-19 al que ojalá lleguemos muy pronto. Entonces, nuevamente muchas gracias por esta invitación, señora consejera. Gracias. Bueno, vale la pena resaltar efectivamente en una palabra que ya se dijo y es resiliencia. Este es un programa que hemos denominado Juntos lo hacemos posible, de empresas y derechos humanos, resiliencia y solidaridad. Y quiero hacer énfasis en estas dos palabras. Solidaridad, que es una de las palabras que ha pedido la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señora Michelle Bachelet, de hablar de solidaridad en torno a los derechos humanos precisamente porque es lo que le sigue a la humanidad. Ese principio de solidaridad que nos acerca los unos a los otros, que nos pone en los zapatos del otro, que nos permite tener un sentimiento de buscar la oportunidad y la ayuda para los demás, y creo que es muy oportuna
en estos momentos de dificultades, pero no solamente para un momento triste como este. Ha dicho el presidente Iván Duque que su palabra predilecta y el concepto que ella encierra es la resiliencia, porque Colombia ha sido un país resiliente, porque hemos tenido grandes dificultades, adversidades que hacen parte de nuestra historia, pero también hemos tenido el valor de batallar, salir adelante. Colombia, antes de esta situación del COVID, encabezaba en América Latina el crecimiento económico, íbamos en una ruta acertada, no solamente por favorecer la economía como por sí, sino precisamente pensando en que en la posibilidad de que crezca económicamente un país, tiene la posibilidad de generar empleo y con ello haya formalidad y mejores ingresos, porque así lograríamos y lograremos en un futuro acabar o disminuir esa brecha de equidad que en materia de ingresos lamentablemente hace negativa a nuestra Colombia. Con esos dos principios de resiliencia y solidaridad, apenas para nuestro programa de empresas y derechos humanos, les cuento un poco también a ustedes. Este es un programa que fue aprobado al interior de Naciones Unidas en el año 2011 y Colombia fue el primer país en América Latina en adoptar el programa. El gobierno del presidente Iván Duque se comprometió en plan de desarrollo a que llevaríamos este programa de empresa y derechos humanos a todos los sectores económicos para efectos de tener esa revisión de la relación no solamente de empresa y trabajadores, sino también con el entorno, con la cadena productiva, con la sociedad. Y hay tres principios rectores que genera este programa. Primero, el compromiso del respeto de los derechos humanos, que lo deben tener todas las empresas, no importa su tamaño o su operatividad o su fin, su razón de ser. De otro lado, la garantía a los derechos humanos y la protección de los derechos humanos que le corresponde al Estado. Y entre Estado y empresas, darle frente a aquellas actividades que de pronto generan una acción negativa sobre los derechos humanos, pensamos cómo se pueden reparar. Pero estos principios rectores pues seguramente serán revisados ya a la luz de estas nuevas circunstancias y por eso es muy importante conocer lo que se ha hecho desde el punto de vista de los diferentes sectores productivos en Colombia y qué más podemos hacer. En días pasados le hemos pedido a los asistentes que le cuenten a otros sectores económicos, a otras empresas, a otros empresarios, cuáles pueden ser esos factores que motivan para poder salir de la crisis. Vamos entonces a oírlos a ustedes con una pregunta y es si llevamos al mundo empresarial a donde estaba antes o definitivamente lo rediseñamos a partir de esta excepcionalidad de la pandemia del COVID-19. Vamos a comenzar entonces nuevamente con la doctora Sandra Forero. Consejera, muchas gracias. Definitivamente esta coyuntura nos impone cambios profundos y estructurales en todos los aspectos. Nosotros desde Camacol empezamos por entender de qué estábamos hablando en nuestro sector. Bueno, lo primero fue acompañar al gobierno, al presidente, cuando arranca toda la estrategia para abordar y en la etapa de contención del virus, del entendimiento y la contención. Inmediatamente trabajamos con el gobierno porque lo más importante acá es jugar con la información verdadera, con la información veraz, y esa la tiene el gobierno. El segundo tema fue, este es un tema de salud pública. Esto no es un tema solo de producción, es un tema de salud pública, y ahí arrancó nuestro primer trabajo, que fue mirar cómo en el mundo, porque digamos que en medio de esta situación tan difícil, esto nos llegó a nosotros relativamente, no es que nos haya llegado tarde, nos llegó después que había llegado en otras latitudes y nos permitió entender y aprender. Miramos qué estaba pasando en el mundo, en el comportamiento particular. Voy a hablar particularmente del sector que represento, y con esto construimos lo que hemos denominado, o lo que el gobierno denominó los protocolos, pero arrancamos a hacer un protocolo infinitamente riguroso.
hicimos algo interno en Camacol, nos asesoramos de personas muy valiosas y expertas en este tema de salud pública y producción y arrancamos a presentar el protocolo al gobierno, siempre pensando en que lo más importante era la salud, pero que necesitábamos, de pronto más adelante hablamos de las cifras y del impacto, necesitábamos estar muy preparados en el momento en que el gobierno nos permitiera retomar operaciones, estar muy preparados en ese esquema de proteger la salud de nuestros trabajadores. Hecho esto, entonces empezamos 2 trabajos simultáneos, que ha sido también un gran aprendizaje. Trabajar con los entes territoriales. Usted, consejera, que fue ministra del Interior, sabe que este es un país, todos sabemos que es un país descentralizado y diverso, pero toca trabajar con los entes territoriales para que en el momento en que el gobierno nacional, usando su unidad de mando como le corresponde al presidente, permitiera retomar actividades, ya hubiéramos compartido esa nueva manera de aproximarnos al entorno laboral con los entes territoriales, con sus administraciones, y lo propio hicimos con los trabajadores. Y ahí me quiero referir a cuando usted habla del tema de solidaridad, muy en el marco de todo esto que les estoy contando. La primera preocupación, y lo tengo que decir, de verdad lo digo con toda tranquilidad y con toda sinceridad, la primera preocupación de los empresarios, antes de decir, mire, nos cerraron tantas obras, es qué vamos a hacer con los trabajadores, porque tenemos unos contratistas y estos contratistas unos trabajadores. Entonces, simultáneamente a todo eso, generamos unos programas que permitían canalizar estas donaciones y estos esfuerzos y esto que querían hacer los empresarios para proteger a los trabajadores, el sustento de los trabajadores, mientras podíamos retomar actividades. Entonces, se nos volvió un trabajo como de muchos frentes de trabajo hasta que logramos reiniciar actividades. ¿Qué hemos hecho particularmente con el trabajador? Porque, como decían desde el inicio, y lo de todos los que me han antecedido en la palabra, esto es tocaba entender esto cómo se manejaba. Y lo mismo toca transmitirle a los trabajadores. Entonces, nuestro centro de trabajo, nuestro centro de atención en este momento, y acá están representantes afiliados al gremio, tanto Alejandro como Andrés, de la industria y desde la construcción, ha sido capacitar al trabajador y que todos entendamos, nosotros también, por supuesto, pero sobre todo entender que esto no es una nueva regulación, que esto no es un reglamento técnico, que el protocolo es una nueva manera que va a perdurar en mucho tiempo de aproximarnos al entorno laboral. Pero algo también que usted decía, en el protocolo nuestro particularmente, y creo que así ya están todos los protocolos que ha definido el gobierno, no solo íbamos al entorno laboral, sino también generamos las piezas, los videos, las capacitaciones, toda la información para que nuestros trabajadores no solo entendieran que debían cuidarse en el trabajo y generarles todo, proveerles todos los insumos y darles toda la información para el trabajo, sino también en su entorno cotidiano, que es la manera de protegerse, era protegiéndose él, protegiendo al otro y protegiendo a su familia. Entonces han sido como todos esos frentes de trabajo que nos han permitido avanzar con, digamos, con todas como dice el presidente en algún momento, con toda esta incertidumbre, pero al menos generar las herramientas para que tanto los trabajadores como nuestros empresarios, como nuestros aliados estratégicos, tengan las herramientas, eso es lo que hemos hecho como gremio, tengan las herramientas, tengan el mismo nivel de información, y lo propio, que seguramente lo vamos a hablar más adelante, estamos haciendo con las entidades territoriales. Con ellos arrancamos y con ellos vamos a continuar, sobre todo en este momento en que cada vez más el tema de la gradualidad se le está entregando a los entes territoriales. Pero acá el foco de atención ha sido el trabajador, cómo lograr o mantenerle un cierto bienestar y un sustento en el momento en que estuvimos sin operar y cómo ahorita garantizar la protección a la salud, ya que estamos operando, que van a tener garantizado el sustento y el de sus hogares. Yo resumiría como las acciones que hemos hecho, seguramente más adelante podemos profundizar, pero es que no quiero ser muy respetuosa con el tiempo para que usted pueda moderar este panel adecuadamente con todos los otros panelistas. Gracias. Bueno, este panel, estos conversatorios han despertado mucho interés
porque es necesario también para la gente estar enterada de la realidad de lo que está pasando. Las decisiones del gobierno han sido absolutamente pensadas. El presidente Iván Duque ha recibido un reconocimiento internacional por todo el liderazgo personal que él ha asumido frente a este tema. Y a nosotros como Consejería Presidencial de Derechos Humanos, que somos parte del Gobierno Nacional, nos corresponde hacer un seguimiento, como nos lo ha pedido también el presidente, para determinar que los lineamientos de los organismos internacionales en materia de derechos humanos se estén cumpliendo. Y efectivamente, todas estas medidas han tenido un enfoque holístico y además diferencial, siempre encaminado a buscar la garantía y el respeto a los derechos humanos. Por eso son medidas que tienen en consideración todos los factores socioeconómicos de acuerdo con los lineamientos de los organismos de derechos internacionales. Doctora Carolina, su visión desde la academia frente a esta realidad y sobre todo cómo nos vamos a reimaginar a Colombia en los temas de solidaridad, de respeto de derechos humanos. Consejera, pues partiendo de su pregunta, creo que es innegable, como ya lo estaba presentando la señora de Camacol, pues es evidente que estamos en un momento de transición y no podemos irnos hacia atrás. Ya cambiamos, muchos hemos cambiado. En el ámbito de empresas y derechos humanos, desde el punto de la sostenibilidad, pues hay muchas expectativas en torno a ese cambio. El sector de la construcción, en particular, depende en gran medida en las ciudades de los planes de ordenamiento territorial y por eso habrá que ver si algunos alcaldes van a reformar sus planes de ordenamiento territorial para que los usos del suelo estén actualizados, contextualizados y adaptados a las necesidades de ciudades sostenibles y ciudades resilientes. Y este último punto sí que está en el corazón actual del contexto de las empresas y los derechos humanos. En general ya estábamos en un momento de transición en el mundo y pues esta expectativa del post-COVID-19 lo hace más tangible y tiene implicaciones muy importantes para la promoción y el respeto de los derechos humanos en el contexto empresarial. Por ejemplo, las reflexiones y las decisiones para hacer realidad esa sostenibilidad tendrán que partir desde las empresas de la identificación y de la creación de nuevas formas de trabajo, de un incremento del teletrabajo en donde sea posible o del trabajo en horarios distintos, de un mayor enfoque en el cuidado como ese concepto transversal que hace resurgir con más fuerza la ética del cuidado. Esto significa tener que rediseñar las ciudades. Vamos para ello sin duda alguna. Por ello la mayor expectativa luego de esta respuesta inmediata que están dando los gobiernos, las empresas, pues es la transición hacia un cambio del mundo. Una transición mucho más respetuosa del medio ambiente, más respetuosa del trabajo, de los derechos humanos y de todas las dimensiones de la sostenibilidad. Acá el rol de las empresas en el sector de construcción, que es tan importante en el contexto colombiano, pues es determinante, así como el rol de los gobiernos para generar y promover una sociedad más resiliente. Yo quisiera terminar esta corta intervención retomando algunos de los puntos que acaban de mencionar relacionados con el ámbito laboral y los derechos en el trabajo. Las expectativas laborales en materia de contratación y de continuidad laboral, así como de formalización laboral, pues son claves en este momento en el que estamos dando respuesta a la crisis y para el periodo de la post-crisis, si es que llega más rápido de lo que esperamos. Sobre todo frente a riesgos como los que se derivan, por ejemplo, de mano de obra que proviene de trabajadores inmigrantes. En Colombia tenemos un gran número de población desplazada o población venezolana que está en condiciones muy precarias. Es evidente que en el contexto global los trabajadores inmigrantes, tanto los internacionales como los nuestros, como los nacionales, son particularmente vulnerables durante esta crisis. Y en este sentido, el sector de la construcción, las empresas que desarrollan actividades de construcción y en general de infraestructura, pues deben prestar especial atención a los derechos de los trabajadores migrantes que emplean de manera directa. Pero no solo a estos. En este contexto sí sé que hace muy importante identificar y gestionar los riesgos de vulneraciones a los derechos humanos de trabajadores de su cadena de suministro, de todos aquellos que les proveen servicios y actividades y que no están contratados directamente por las empresas de construcción. Y en ese sentido, pues la expectativa más inmediata está relacionada con las condiciones de contratación, de continuidad laboral, como lo mencionaron, así como la provisión de condiciones de seguridad en el trabajo y también en su desplazamiento
desplazamiento hacia el trabajo, el desplazamiento de los empleados hacia el trabajo. En esta época, las normas de bioseguridad son la medida más urgente y más importante que deben observar para proteger a los empleados, a los constructores, a sus familias, etcétera, al igual que las condiciones que ya mencioné y que garantizan el trabajo digno. Mil gracias. Quedan varios temas propuestos por la doctora Carolina sobre el desempeño en esa relación empresariado-trabajadores, obviamente los elementos de bioseguridad, que finalmente la nación fue entendiendo no solamente son importantes para quienes están laborando en el sector de la salud, sino en general para todas las personas, porque se trata de conservar la salud desde medidas preventivas, pero también obviamente la vida de todas las personas que estamos en Colombia. Por eso es importante, doctor Andrés Pacheco, que usted pueda comentar esa relación de derechos humanos, solidaridad en medio de esta pandemia, de acuerdo con lo que ha manifestado la doctora Carolina. Mil gracias, consejera. Comentando un poco su primera pregunta en cuanto a qué cambios creemos que van a traer, que va a traer la etapa post-COVID. Yo creo que, digamos, todavía es un poco temprano para saber muchas de estas consecuencias y probablemente dependerá de cómo terminamos saliendo de ella. Yo lo que sí creo es que la pandemia aceleró una cantidad de tendencias que ya estaban, digamos, en el ambiente y resaltó su importancia. Déjeme mencionarle algunas. El trabajo en casa o el teletrabajo era algo que ya se venía trabajando, incluso nosotros estábamos lanzando el programa de trabajo flexible o de compensación no monetaria, y dentro de compensación monetaria estaba un poco la flexibilización de los horarios antes del coronavirus. Esto se va a acelerar porque evidentemente la compañía perdió ciertos miedos que antes tenía, y estoy seguro que eso va a profundizarse en el futuro cercano, y las consecuencias finales de eso pues es muy difícil preverlas hoy, pero creo que esa tendencia se aceleró 5 años. El tema de sostenibilidad que mencionaba Carolina. Nosotros tenemos una política de sostenibilidad hace 2 años, publicamos nuestro reporte de sostenibilidad entendido no solamente como la protección del medio ambiente. Evidentemente el sector construcción es un sector que es percibido como con un impacto significativo en el medio ambiente, y nosotros ya veníamos trabajando y tenemos unos indicadores muy valiosos en reutilización de materiales, de agua, consumo de energía por cada metro cuadrado que hacemos. Estas tendencias obviamente se aceleran ahora, pero también nuestro concepto de sostenibilidad incluía nuestra relación con nuestros colaboradores, ¿no? Y esto sí que lo que hemos tenido que hacer ahora, porque la primera prioridad de la compañía, como decía Sandra, es proteger al empleado. Eso fue lo primero. Probablemente los empresarios tienen mucho más para aguantar y tienen muchas más posibilidades de aguantar que las personas que realmente tienen un trabajo en nuestras obras, y por eso esa fue nuestra primera preocupación. Como dice Sandra, la primera preocupación es qué vamos a hacer con los empleados. Nosotros como compañía podemos aguantar un año de pérdidas o un año de no tener unas ventas, pero estas personas viven todos los días de esto, y entonces en eso la solidaridad fue completa. Nosotros, por ejemplo, todos los funcionarios de Amarillo donamos parte de nuestro sueldo para regalar mercados en las comunidades en las que nosotros trabajamos, porque ahí hay otro elemento de la sostenibilidad. Nosotros los constructores y los desarrolladores, y esto Sandra lo entiende muy bien y Alejandro también, nosotros no vamos a hacer un negocio a un municipio y salimos con una utilidad y nos vamos. Nosotros estamos creando comunidad, estamos generando realmente una gran posibilidad de mejorar las condiciones de vida, lo cual me ata al tema de los derechos humanos. Del espacio físico que tienen las personas parten una cantidad de cosas, una cantidad de servicios que les provee el Estado, una cantidad de dignidades que tienen las personas, de espacios sanos, de espacios limpios, de parques, de recreación, de medio ambiente. Todo esto parte del espacio físico, y eso es muy importante para que nosotros realmente en Colombia le garanticemos los derechos humanos a las personas, un ambiente digno para vivir. Y en esto, pues
aplaudimos también las medidas del gobierno y toda la gestión que han hecho los gremios, porque pensamos que hacia adelante parte de la recuperación va a venir exactamente de tratar de proveerle más vivienda y en mejores condiciones a los colombianos. Por eso los anuncios del presidente esta semana son maravillosos. Creemos que eso va a seguir construyendo a un país de propietarios y creemos que sobre la base del espacio físico se pueden mejorar infinitamente las condiciones de vida de las personas y por tanto mejorar los derechos humanos. Entonces, nuevamente creo que la pandemia, para concluir, nos ha acelerado unas tendencias que ya teníamos en el ambiente. Las consecuencias finales pues es muy difícil de prever, pero nosotros entendimos o seguimos consolidando la idea de que nuestros empleados y su seguridad y su seguridad económica y su tranquilidad era lo importante, lo más importante, y ahí nos concentramos y estamos seguros que de esto vamos a construir hacia adelante y vamos a salir fortalecidos como empresa, como ciudad, como sociedad y como país. Mil gracias. Bueno, el sector de la construcción obviamente tiene diferentes actividades, entre ellos, por ejemplo, las obras públicas, que también han sido reactivadas recientemente bajo unos esquemas de bioseguridad y de exigencias de parte de las agencias correspondientes del gobierno. También el sector de la construcción, que como ustedes ya lo han oído, ha tenido un seguimiento correspondiente del ministerio frente a todas las exigencias de bioseguridad. Pero no nos quedamos solamente en quienes construyen en realidad, sino que la cadena productiva incluye a los proveedores de materiales para la construcción. Y por eso la visión de una empresa tan grande como Cemex nos permite también recoger esa impresión de ellos frente al respeto de derechos humanos y los beneficios que puede traer en la construcción de una nación mucho más solidaria y resiliente. Vamos a oír entonces al doctor Alejandro Ramírez de Cemex. Hola, gracias por la pregunta. Bueno, con respecto a la pregunta, pues yo creo que en este momento en el que estamos en la emergencia, nosotros hemos adoptado, como dice el jefe de mi jefe, una visión o una estrategia de decir, vamos a tratarnos de equivocar para el lado correcto, ¿sí? Porque como hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a suceder, pues si nos equivocamos, pues vamos a estar del lado correcto más que del lado incorrecto, ¿no? Y en ese sentido, primero, pues tenemos que, yo creo que la primera etapa que hemos pasado todos fue la de sobrevivir, ¿sí? Vamos a sobrevivir porque se aguantó toda la economía y hay que sobrevivir es como hago la referencia como fue como es el tema en los aviones, que dices, primero te pones tú, en caso de una descompresión, primero ponte tú la mascarilla y luego se la pones al de al lado. Y eso un poquito fue la reacción de todos, ¿no? Fue, bueno, vamos a asegurar que nosotros, que mi gente, mis trabajadores estamos seguros y vamos a voltearnos hacia afuera en cuestión de, bueno, vamos a ver en la comunidad, las comunidades, sobre todo las que están cerca de nuestras operaciones, qué necesidades tienen y volcarnos a que estén pudiendo satisfacer sus necesidades básicas o ayudarlos a satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? En ese sentido, pues hemos estado haciendo muchas cosas. Una, pues obviamente mercados, esta emergencia nos está tocando también en una etapa de sequía, entonces hemos estado apoyando con agua a las personas, hay más de 40,000 personas beneficiadas hasta hace 2 semanas, y también empezando a trabajar en generar empresas socialmente sustentables. Y aquí lo que hemos hecho con grupos de mujeres que han estado trabajando en otros programas con nosotros, pues es armar los talleres para que estén fabricando los tapabocas que pues vamos a estar utilizando en la empresa y espero que también haya para estar vendiendo hacia afuera y de esa manera que se estén autosustentando, ¿no? Otro de los temas que estamos viendo es de que las empresas clientes de nosotros empezaron también a tener problemas, sobre todo las pequeñas y las micro
las medianas, ¿no? Entonces, una de las cosas que surgió aquí es cómo les ayudamos a nuestros clientes a sobrevivir y a sobrepasar esto. Y habiendo tantos programas que ha lanzado el gobierno para tratar de ayudar a los empresarios a que pasen estos momentos de crisis, pues vamos a armar un equipo que le llamamos el equipo de emergencia financiera para clientes, donde ayudemos a que nuestros clientes primero conozcan a profundidad los programas y los incentivos que ha lanzado el gobierno, pero luego ayudarlos a acceder sobre todo a los financiamientos, nosotros teniendo relaciones con los bancos y ayudando a nuestros clientes pequeños a conectarse para que tengan acceso a los financiamientos que ha habido, ¿no? Y de esta manera, pues que ellos puedan hacer frente y estar manteniendo a la gente que no estaba trabajando en ese momento, pues con sueldos y que pudieran salir adelante. Finalmente, yo creo que, y volviendo a la primera pregunta que hizo, que se me hace muy relevante de cómo debería ser el futuro, si lo reinventamos o no, yo creo que hay que seguir, yo agarré las palabras COVID, ¿no? La palabra COVID y sus letras. Yo creo que hay que seguir 5 estrategias, por llamarlo de una manera. La C de COVID, cuidarse y cuidar a los demás. O sea, mi labor no nada más es cuidarme a mí mismo, sino tengo que cuidar a los demás. Y en este caso, CEMEX ha desarrollado 52 protocolos que están en nuestra página, pueden conectarse, es www.cemexcolombia.com y ahí los pueden encontrar, y son protocolos que tienen que ver desde cómo regreso a las oficinas, cómo manejo efectivo, o sea, una cantidad de cosas tratando de abarcar lo más posible. Entonces, de esa manera estamos tratando de proyectar ese trabajo que se ha hecho en CEMEX a nivel global a mucho detalle y pues tratarlo de compartir. Entonces, la primera es cuidarse. Ahora, con la O de COVID, organizar a la empresa alrededor de la nueva normalidad. No cabe duda que la nueva normalidad va a ser diferente a lo que estábamos viviendo, por decir, en febrero, enero y antes, ¿no? Entonces, tenemos que organizar a la empresa para esa nueva normalidad. En el caso de las constructoras, pues tienen que trabajar de ciertos horarios, con tantas personas. Nosotros, en el caso de las oficinas, pues cuando se autorice el regreso a oficinas, pues va a ser con una densidad menor, etcétera, ¿no? Ahora, con la V de COVID hay que ver más allá de la empresa, y aquí es donde tenemos que tener una responsabilidad social. Cada uno tenemos un rol en esta sociedad. Entonces, tenemos que ver más allá cómo vamos a participar en esta reactivación del país, de la economía, y ahí tenemos que identificarnos. En el caso de nosotros, estamos viendo que ese rol vamos a enfocarlo mucho más a generar empresas sociales autosustentables. Y aquí estamos viendo otros esquemas que hemos desarrollado en otros países para traerlos aquí y ayudar a esas empresas que están rurales a tratarlas de que crezcan, que sobrevivan y sean exitosas. Y eso es como estamos viendo uno de los roles que tenemos en ver más allá de la empresa. Con respecto a la I de COVID, es implementar ágilmente las soluciones ante los retos. No podemos, o sea, el COVID si algo nos ha enseñado es que tenemos que actuar muy rápido, muy rápido. O sea, yo digo que cada semana es como un mes de lo que era antes. Entonces, en este sentido, hay que ser muy ágiles, hay que bajar la burocracia y eso es lo que estamos haciendo. El equipo de emergencia financiera para clientes que les comenté hace unos minutos, hace un mes lo lanzamos y en 3 semanas ya tenía resultados tangibles que los clientes estaban recibiendo, o sea, recibiendo financiamiento los clientes que vienen a través de Findetera o Bancoldex, etcétera. Entonces hay que moverse muy rápido. Y la última es la de COVID, que hay que desafiar las convenciones, hay que innovar. Y creo que es una oportunidad muy grande que tenemos en todos lados, no nada más en las empresas, por innovar. Lo que comentaba Andrés del teletrabajo, ese era un paradigma que teníamos en muchas de las empresas, que no funcionaba. Pues ya nos enseñaron, esta crisis ya nos enseñó que eso sí funciona. Entonces, ¿qué otros paradigmas tenemos? ¿Qué otras convenciones tenemos que derribar, sobre las cuales hay que innovar
para salir fortalecidos de esta crisis y creo que de esa manera vamos a salir pues muy fuertes y exitosos de esta crisis. Gracias. Bueno, nos quedan ya 14 minutos. Vamos a ser muy breves y a tomar algunas de las preguntas que me ha mandado el público a través de las redes sociales, pero antes quiero insistir en unos elementos importantísimos en temas de derechos humanos que han salido. En primer lugar, por ejemplo, la solidaridad en la cadena con aquellos proveedores que hacen parte de la cadena y que requieren también el apoyo y la solidaridad de los grandes o de quienes llevan el liderazgo en la cadena. Adicionalmente, el tema de los inmigrantes, que es un tema puntual de muchísimo interés del país y de los organismos internacionales, en lo cual el presidente Iván Duque ha dicho muy especialmente, por ejemplo, frente a los venezolanos que han sido acogidos con profunda solidaridad desde Colombia, sin que eso quiere decir que no nos genere toda la preocupación que da la situación de la República de Venezuela. Vamos a darle paso a esta pregunta. Sonia López dice, sabemos que en el sector de la construcción hay miles de subcontratistas. ¿Cómo han manejado las relaciones con sus cadenas de valor en estos tiempos de excepcionalidad? Y como Alejandro tocó algo al respecto, simplemente le quiero pedir de manera muy breve que redondee esta respuesta. Nosotros en el caso de nuestros proveedores, al igual que hicimos con los clientes, pues nos hemos ido con los proveedores en tratar de ayudarles, pues simplemente con todos estos cursos que hemos dado sobre cómo acceder a los financiamientos. El tema laboral ha sido un tema que ha salido y se han hecho varios webinars donde se ha explicado pues, cómo atender los retos que están enfrentando cada uno, tanto clientes como proveedores. Y han participado más de 70,000 personas viendo estos videos y participando en estos webinars. Y esa es la manera que nosotros vemos de cómo apoyar a nuestros proveedores, obviamente haciendo capacitaciones de los protocolos. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que asegurar que cuando estemos trabajando, pues tanto nuestros proveedores como nuestros clientes cumplan con nuestros protocolos, porque pues o nos contagian por un lado o por el otro, y obviamente nosotros asegurando que también cumplimos con los protocolos para no contagiar y generar una cadena que sea saludable, ¿no? Y eso es, desde mi punto de vista, lo que pues, tenemos que hacer. Creo, la verdad, que el gobierno, y ya se ha mencionado varias veces, ha hecho un excelente trabajo y es evidente que está buscando cómo atenuar el impacto de esta crisis. O sea, y en ese sentido, pues lo que estamos tratando es de todo lo que está proponiendo el gobierno y ha lanzado el gobierno, es cómo ayudamos a la cadena que está alrededor de nosotros a que tenga acceso a esos incentivos y esos beneficios, pues para que puedan atenuar el impacto que está teniendo la crisis en ellos. Bueno, y recordemos que todos los días el presidente Iván Duque anuncia las decisiones y las acciones del gobierno precisamente en torno a generar la protección al empleo, la protección a los sectores más vulnerables de la población, y cuando se han reforzado las líneas de crédito al sector empresarial es precisamente con el ánimo de buscar que haya cómo pagar las nóminas y cómo mantener a los empleados. Últimamente, en las anteriores horas, el presidente inclusive anunció un aporte para la prima semestral, un aporte para los trabajadores que tienen una remuneración de un salario fijo, de un salario mínimo. Yo creo que eso es muy importante para precisamente poder mantener la reactivación social del país. El señor Félix Guerrero pregunta, ¿cuáles son esas prácticas innovadoras que han desarrollado en la empresa que han cambiado las relaciones y procesos en el sector de la construcción? Para lo cual le preguntamos al doctor Andrés Pacheco, gerente de Amarillo. Sí, muchas gracias a Félix por la pregunta. Sí, como mencioné y mencionó Alejandro, pues hemos empezado a trabajar remoto, cosa que no habíamos empezado a hacer.
hemos empezado a buscar formas para ser más productivos. Ahora, lo primero realmente, como mencioné, era asegurarnos de la salud física y mental de nuestros trabajadores, ¿no? Hay trabajadores que están pasando por unos momentos muy grandes de estrés, no solamente por la incertidumbre que genera la pandemia, sino porque además están en su casa, tienen que cuidar a sus hijos, tienen que ayudarles a sus hijos con las tareas. Entonces, esto estaba generando un estrés y ahí hemos hecho bastantes ayudas y seminarios con expertos y reuniones, sesiones de grupo para que la gente pueda comentar y decir cómo se está sintiendo y qué angustias tiene. Eso ha sido fundamental, digamos, y también nos ha ayudado a unirnos más como compañía. El trabajo, ahora todos los protocolos que estamos haciendo en las obras que son impresionantes, pues todo es muy innovador. El ministro de Vivienda, como comenté hace un rato, fue y quedó totalmente descrestado porque, por ejemplo, cuando llega tenemos que tener proveer jabón y no se puede tocar. Entonces tuvimos que diseñar un sistema para que a través de con el pie se pueda tener el jabón, prender la llave, separar a las personas cuando llegan a la oficina, tomar la temperatura, empezar a desarrollar trabajos como en el sitio lográbamos separar a las personas para que no estuvieran en los 2 metros y programar nuestras formas de trabajo para que la gente esté lo menos posible. En el casino, cómo estaban separados. Entonces, digamos, no diría que son desarrollos tecnológicos profundos y de punta, pero sí finalmente es aprender a vivir con las condiciones que tenemos. Tenemos que cuidarnos, vamos a tener que seguir trabajándonos, probablemente algunos nos vamos a contagiar, lo importante es que no nos contagiemos todos al tiempo y que el sistema de salud esté en capacidad de atendernos, pero estamos haciendo todas las medidas y trabajando con unas restricciones que antes no teníamos y tratando de mantener la productividad dentro de esas restricciones. Eso es básicamente lo que hemos hecho. Mil gracias. Aquí, bueno, me han llegado muchísimas preguntas, la verdad. Fernando Arturo pregunta para Carolina Olarte, en el contexto de la pandemia, ¿qué retos identifica la academia para que las empresas continúen implementando acciones encaminadas al respeto de los derechos humanos? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Hay muchísimos retos, pero yo me concentraría en dos en particular. El primero es el de promover en la cultura organizacional y en la cultura empresarial una debida diligencia en materia de derechos humanos que está íntimamente ligada con una gestión corporativa responsable. ¿Esto qué implica? Que todas las empresas en este momento más que siempre, porque siempre han tenido esa obligación y todo el público pues tiene esa expectativa, deben incorporar procesos que permiten una debida identificación de los riesgos de vulneraciones a derechos humanos o de impactos negativos a los derechos humanos, una gestión de esos riesgos, un monitoreo y seguimiento de las acciones que se tomen para poder contrarrestar esos eventuales impactos negativos a los derechos humanos y sobre todo una cultura de reporte, de transparencia, de contar qué es lo que se está haciendo y mostrar cómo se desarrolla de una manera virtuosa ese ciclo. Y yo aprovecharía en este escenario tan interesante en donde tenemos a 3 exponentes de los líderes más importantes del sector de la construcción, el doctor Andrés Pacheco en amarillo, la doctora Sandra Forero, pues que tiene a la cabeza esa agremiación tan importante como es Camacol, y el doctor Alejandro Ramírez de Cemex, pues allí pondría en evidencia esa función tan particular que tienen los líderes, los champions que denominamos en ciertos escenarios para promover estos cambios culturales. Ese factor de influencia, ese leverage, esa capacidad de influencia que pueden generar empresas líderes es sumamente importante y es un reto que se hace mucho más importante y que debe ser más visible en este contexto en el cual las demás empresas del sector, de otros sectores, incluso pequeñas y medianas empresas, tengan esos modelos a seguir para que reproduzcan estas conductas que hoy en día se hacen más necesarias, enfocadas sobre todo en la prevención. Las empresas están desarrollando muchas actividades de contribución y de apoyo para la superación
superación de la crisis y mantener ese conducto regular de actividades que favorecen la superación de la crisis. Hace poco vi Cemex, por ejemplo, en México, que utilizó las hormigoneras para, en lugar de utilizar el cemento, lo que están haciendo es limpiar los hospitales. Eso es sumamente importante. Eso está en el ámbito de la contribución y hay que hacerlo. Pero creo que la expectativa más importante que tenemos ahorita está antes de eso, está en la prevención. ¿Cómo prevenir que se generen impactos negativos? La unión de prevención y de acompañamiento me parece que sería el reto más importante al que seguramente están preparados pues todas las empresas del sector. Bueno, mil gracias. Tenemos, reitero, muchísimas preguntas, pero voy a tratar de resumir una que me ha llegado a la doctora Sandra Forero y tiene que ver con algo que le hemos preguntado a los anteriores participantes en los conversatorios. ¿Qué sugerencias puede darle usted, doctora Sandra, de la experiencia y la visión que tiene de todo el sector, a aquellos pequeños empresarios que obviamente se han visto también truncados por las circunstancias, como sacar esa resiliencia y poder adaptarse y poder generar una acción que lleve a dinamizar su empresa o el sector que representa? Bueno, doctora Nancy Patricia, este es un tema y como lo dice usted, lo hemos repetido a lo largo de todo el panel y nos toca adaptarnos a una nueva manera de vivir, de trabajar, de relacionarnos. Y el tema, por ejemplo, que estaba planteando Carolina, de los líderes, cada empresario es líder de su propia empresa. De verdad, para efectos prácticos, nosotros tenemos 1.700 afiliados y somos el total reflejo de lo que es el tejido empresarial en Colombia. Un tejido empresarial disperso en el territorio, diverso, no es solo de unas pocas empresas grandes. Y lo más importante es que este empresario sea el líder de su propia empresa. Y ser líder de su propia empresa, que seguramente ya lo están haciendo, es ser el primero en entender que esto cambió. Nuestro papel desde el gremio es generar la información, generar los vehículos, los instrumentos, los mecanismos para que las empresas reciban todo esto y se lo trasladen a los trabajadores. Lo más importante es recibir esto, primero aportar también con propuestas, que es un poco lo que nosotros hacemos, construir las propuestas con todos nuestros empresarios, pero adicionalmente recibir todo eso y llevarlo a sus equipos. Es claro, absolutamente claro, que esto es su trabajo de todos. Y repito otra vez lo que decía la doctora Carolina. Es un tema donde prevenir es tener la información y llevarla a las instancias y a los espacios que se requiere. No es solo para el empresario, es para sus trabajadores. Y vamos a lograr, como decía Andrés, a salir adelante. Todas las propuestas que han salido de Camacol hacia el gobierno incorporan, es para todo el empresariado. Entonces, lo primero, ser líderes son todos. Este empresario, por favor, este empresario es líder de su empresa. Segundo, los beneficios, por ejemplo, los anuncios que acaba de hacer el presidente para la reactivación del sector, es para todas las empresas, es aproximarse a esos beneficios que finalmente son para el comprador de vivienda, sin temores, porque no es para empresas más grandes ni más pequeñas. Tercero, un trabajo que es súper importante, y estamos en todo el territorio nacional. Esta dejó de ser una actividad de 5 ciudades. Estamos en todo el territorio, 140 municipios es donde se genera la actividad de construcción. Allá tenemos trabajadores. Trabajar con las autoridades municipales. Eso es un tema, porque como decíamos, las ciudades van a cambiar. La manera de aproximarse al entorno laboral ya cambió y necesitamos esa relación de siempre, que es una relación de un lado y del otro, debe ser muchísimo más articulada para lograr el objetivo común que tenemos, y es que el país salga lo menos afectado de esta coyuntura. Pero es sobre todo pensar en que
no hay ni grandes, ni medianas, ni pequeñas empresas. Es un tejido empresarial que tienen todos acceso a la misma información, a los mismos beneficios, tienen responsabilidad con sus trabajadores, prevenir todo el tiempo y usar la información para esto. Yo creería que eso es para todos los empresarios, pero sobre todo aquellos que algunos pues, se denominan como que son pequeños empresarios, no, son líderes de sus empresas, independientemente del tipo de las características de empresa que se tengan. Gracias. Bueno, hemos llegado al final. Nuevamente, gracias a nuestros participantes en el día de hoy, a quienes nos han seguido, y estoy absolutamente convencida que esta cultura de derechos humanos nos va a llevar a que juntos lo hacemos posible. Gracias.